Hay una parábola en las Escrituras y es de las últimas que el Señor expresó en los días de su carne. Unos días antes ya del Señor ser entregado para ser juzgado, crucificado, muerto y sepultado, el Señor expresó unas parábolas en el capítulo número 25 de San Mateo, lo registra. Y dice así a partir del verso 14 hasta el 31. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, hermanos, hemos orado y estamos en un momento solemne. Gracias, hermanos, porque ustedes también han tenido la paciencia de esperar. Hace un rato estábamos también en una ceremonia de ordenación con pastores del distrito número 14 y 15. Y bueno, sucedieron cosas inesperadas, como que a veces se pone pesada el internet, la transmisión, la señal, y por eso estamos un poco atrasados, pero aquí, gracias a Dios, ya pudimos cuadrar también. De todo modo, el tiempo es de Dios y aquí estamos para meditar en su palabra. El capítulo número 20, a partir del capítulo número 21, el Señor está hablando, está el Señor en el templo y el Señor está haciendo, dando unas enseñanzas que en el capítulo número 23, 24, 25 hablan ya un poco, tienen que ver con el aspecto escatológico, o sea, con la venida del Señor. En el capítulo 23 hace una reconvención a los religiosos de la época y les hace ver la necesidad de andar bien, porque la religión no es suficiente, hay que tener una vida que sea agradable al Señor. En el capítulo 24 habla de las señales de su venida, de las señales del fin. Y en el capítulo 25 el Señor sigue insistiendo en esto
y habla de que hay que estar preparado. En el capítulo 24, la necesidad de estar preparados, verso 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Luego habla, aunque no está titulado allí como parábola, pero habla el Señor de lo que un siervo malo y un siervo bueno deben de hacer. Pero de todos modos hay que estar preparados. Amén. Dice el verso número 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y le sigue insistiendo el Señor en esto, luego habla de las 10 vírgenes que deben de estar preparadas, sin embargo, 5 fueron insensatas, imprudentes, sino confiadas en sí mismas. Y el Señor habla aquí también de estar preparados, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes a sus siervos. Y el Señor aquí lo hace para mostrarnos que Él es el Señor. Él es el Señor. Él que todo lo puede, para el cual nada es imposible. Que había dicho ya a sus discípulos, el que cree en mí cosas mayores que las que yo hago, hará. Y no es que la hagamos por nuestras cualidades, dotaciones, conocimientos o habilidades, sino que el Señor, que lo que pidió es que nosotros nos entregáramos a Él, que nosotros le diéramos nuestra vida a Él. Ese que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A lo que hemos renunciado, el Señor nos ha dotado. Indudablemente todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Y como criaturas de Dios, a todos el Señor nos ha dotado. Hoy día la ciencia que estudia la conducta humana y el que estudia las capacidades humanas lo han descubierto. Los educadores, los psicólogos y personas que están en áreas similares, ¿qué es lo que dicen? Que todos venimos con una inteligencia distinta. Esa dotación, ¿quién la da? El dador de la vida. Por eso desde que nace, ustedes encuentran que los que tenemos varios hijos son diferentes. Son nuestros hijos iguales, con la misma genética, pero distintos. A Dios uno le dio la dotación artística, al otro Dios le dio la dotación o inteligencia matemática, a otro Dios lo dotó con inteligencia musical, a unos Dios los hizo más bonitos que a otros. ¿Ah? Hay algunos. Lo importante es que sepamos que lo que somos, lo somos porque Dios nos lo dio. Ahora lo importante es valorar y desarrollar, porque el Señor pedirá cuentas, porque también habla de su venida. Si al siervo malo o negligente, dice, si su Señor lo hallare así, le castigará, y al siervo bueno que estaba trabajando cuando su Señor llegó, lo premiará. Eso está en el capítulo 24. Si a las vírgenes que estaban preparadas se le permite entrar a las bodas y a las insensatas o confiadas no se le permitió entrar a las bodas, asimismo a los que han desarrollado los talentos que Dios le ha dado y los ha multiplicado, lo que Dios le ha dado, también recibirán recompensa, pero el que no lo desarrolle asimismo sufrirá pérdida. Entonces, aquí encontramos nosotros, digamos, 3 parábolas que son importantes que las tuviéramos en cuenta porque se refieren, el contexto nos muestra que se refieren a la venida del Señor. La del siervo infiel y el siervo fiel, la de las vírgenes prudentes y las insensatas, y la de los talentos. Pero el Señor nos dice en todo, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Así que estamos hablando del regreso del Señor. Hoy estamos aquí nosotros reunidos porque hay algo que quiero que nosotros reconozcamos. No solamente recibimos la dotación intelectual desde que nacemos, todos, buenos y malos, a todos el Señor nos dio, y esa dotación hay que desarrollarla a través de la educación y la práctica. ¿Entiendes? Entonces está el estudio. Los padres
van como viendo en qué sirven los hijos y lo van educando en esa área y el muchacho va descubriendo para qué sirve y él lo llama, es que a mí me gusta. Y entonces él va descubriendo para qué es inteligente, para que de eso viva, de eso se sustente, para que de eso coma, para que de eso sustente lo suyo. Pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando un pecador viene al Señor y se entrega, no solamente sucede el hecho de entregarse y ser salvo, sino que junto con la salvación, el Señor nos da a nosotros un paquete de dones, de regalos, de bendiciones, de oportunidades que no se consiguen en el mundo. Y es la oportunidad que tenemos nosotros y que recibimos todos. Hay oportunidades que nosotros recibimos en el Señor. En ese proceso de crecimiento y de formación que nosotros vemos en los hermanos, que lo experimentamos en nosotros, lo vivimos en nosotros. Yo he conocido hermanos que dicen, oye hermano, yo aprendí a hablar en público en la iglesia. Y otros hermanos dicen, yo aprendí o me atreví a cantar delante de la gente en la iglesia. Otros dijeron, yo no sabía que yo servía para esto, pero en la iglesia me formaron. ¿Cuánta formación da el Señor a sus hijos? La formación que el Señor da a través de los ministros, a través de la palabra, de la experiencia personal. En esa formación nosotros adquirimos conocimiento, adquirimos sabiduría, adquirimos experiencia, que es una dotación de talentos que el Señor nos da. Cuando el creyente vive la oportunidad de ser lleno del poder del Espíritu Santo, bautizado por el poder del Espíritu Santo y vive la experiencia inicial de hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu le dé que hable, no solamente vivimos la oportunidad de hablar en lenguas, sino que detrás de las lenguas viene una dotación poderosa del Señor hacia el creyente. Nosotros la vivimos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya ellos eran salvos, ya ellos eran hasta predicadores, pero les digo, para cumplir la gran comisión, estad quietos en Jerusalén hasta cuando seáis investidos, amén, con poder desde lo alto, porque recibiréis el Espíritu Santo, amén, porque el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Y con esa dotación del Espíritu me seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda esta región de Judea, allá en Galilea y hasta lo último de la tierra. Entonces, también nos enseña la Escritura en el capítulo 14 de Primera de Corintios que el Señor nos dice, el apóstol Pablo, que nosotros debemos saber la bendición que tenemos. La bendición que tenemos en el capítulo 12 cuando recibimos el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Y sigue más el verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Cuando se habla en lengua, la experiencia que se vive y que hay que valorar, que hay que descubrir y que hay que sostener es esta. Dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces nombra ahí los dones y empieza a decir que el uno recibe palabra de sabiduría, el otro recibe palabra de ciencia, el otro recibe fe, don de fe, el otro recibe dones de sanidades, el otro dones de hacer milagros, el otro dones de discernimiento de espíritu, otro de diversos géneros de lengua y de interpretación de lengua. Son los dones del Espíritu Santo. Por lo menos un don recibimos el día que hablamos en lenguas. Pero además de eso hay diversidad de ministerios. Y entonces en el capítulo 4 de Efesios explica cuáles son esos diversos ministerios. Y encontramos que unos son apóstoles, a otros Dios puso en la iglesia por profetas, a otros por evangelistas, a otros por pastores y maestros, con el propósito o a fin de, amén, edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, eso nos lo dio Dios.
Y lo primero que hay que ver aquí es que todo lo ha dado el Señor. Todo, todo. El Señor es ese Señor que se fue lejos. Cuando Él ascendió, la Escritura dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, repartió sus talentos. Los que estamos aquí, lo que somos, lo que hemos logrado, lo que sabemos y lo que podamos hacer o lo que hayamos hecho, no es por nosotros, es porque el Señor nos usa a nosotros como instrumentos. Y eso hay que reconocerlo. Hay que valorarlo, pero también hay que saber que el Señor cuando vuelva, de eso tenemos que dar cuenta. El pasaje de la referencia nos muestra al que recibió 5. Los multiplicó. El que recibió 2 también los trabajó y los multiplicó. Pero tuvo la aptitud de el que recibió 1. Fue negligente, tuvo miedo, no se atrevió, no quiso salir a desarrollar, sino que lo escondió. Y entonces vemos a la venida del Señor, porque Él vendrá, lo que sucede. El que desarrolló los 5 recibe recompensa. Ven, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Lo mismo igual para el que recibió 2, porque Dios conoce la capacidad de cada uno. Eso solo sabe Dios. Y es el Espíritu Santo el que da según la capacidad. Igualmente recompensa, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero la reprensión al que tuvo miedo, al que no desarrolló lo que Dios le dio, al negligente, al que no se esforzó, al que no salió, sino que lo escondió. Y la reprensión es a denle más, quitadle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Entonces le dan más. Aquí estamos hoy porque hemos servido al Señor. Aquí estamos hoy, usted como ministro que va a ser ordenado, porque la iglesia reconoce que usted ha servido, porque el Señor lo ha respaldado, porque el Señor lo ha ayudado en el lugar, en el barrio, en el pueblo, en el sector donde se le ha colocado, porque se ha guardado en santidad, porque usted se ha esforzado, porque ha sido fiel. Hoy el Señor le va a dar más. Da el Señor más por la imposición de las manos del presbiterio, serán dados dones y ministerios. Amén, para que usted pueda trabajar mejor. Y he ahí ahora entonces la responsabilidad que asume el ministro ordenado. Gloria al Señor. Es para que trabajemos más. La iglesia reconoce hoy la posición en donde Dios le ha llevado. Y hoy por la imposición de las manos, porque esto no es solamente no es un acto igual a otros. Por eso hemos pedido un día especial. En otras oportunidades usted recibió en una reunión y se le llamó y se oró. Y qué gozo, hoy se me reconoce y recibí la licencia local. Y después de unos años, oh, gloria a Dios, recibió la licencia general. Porque trabajaron arduamente y porque se está viendo el fruto de ese trabajo. Y que sea así. Que no sea por el tiempo, porque a veces el tiempo nos está afectando y hay quien dice, es que ya tengo 2 años, ya me merezco. No, el merecimiento es si nosotros estamos produciendo, si estamos multiplicando, si estamos administrando bien lo que el Señor nos dio. Algunos piensan que esto de los talentos se refiere al dinero y lo usan para la mayordomía del dinero, pero esto se refiere también a lo que es el tesoro de la salvación. La revelación del mensaje de la salvación nos ha sido dado a nosotros. La revelación de la doctrina, la revelación de la palabra, la responsabilidad que hemos recibido. No nos dieron dinero, pero nos ha dado el Señor el tesoro más grande, el tesoro de la vida eterna, el tesoro de la solución a los problemas humanos, el tesoro de esperanza gloriosa que es el mensaje de salvación. Y este mensaje hay que compartirlo. Este mensaje hay que multiplicarlo. Y el Señor nos da la gracia, la sabiduría, la oportunidad de desarrollarlo. Porque de esto hemos de entregarle cuenta al Señor. Una vez se escucha historias tristes de hermanos que le dicen, he acabado la obra que el Señor me entregó, porque le entregan 20 y hay que trasladarlo rápidamente porque ya nada más tiene 3. ¿Ah? Tiene 3. Y donde van así.
Y dice, no, ese talento no se está multiplicando. Algunos crecen con el trabajo de otros, porque otro los bautiza y a veces las circunstancias políticas o sociales hacen que un hermano se traslade de un lugar a otro y dice, estamos creciendo, pero están creciendo con creyentes traídos de otra parte. Lo importante, lo satisfactorio, el sello de nuestro apostolado son las almas. Lo importante es que nosotros prediquemos el evangelio con claridad, con unción, con poder, con respaldo divino y que veamos a las almas tocadas por el poder del Espíritu Santo, transformadas por la obra gloriosa del poder del Calvario y del poder del Señor, llenas del Espíritu Santo, nuevas criaturas formadas para el Señor. Y cuando eso produce gozo, nuestro talento, que es el mensaje de salvación, está siendo multiplicado. La iglesia está siendo formada. La iglesia está siendo educada en la palabra, está creciendo en la doctrina, está creciendo en el conocimiento de Dios. En medio de un mundo perverso de filosofías engañosas, qué bueno es cumplir esta responsabilidad, que lo que Dios nos dio, el talento que nos dio, que es este mensaje glorioso de salvación, nosotros lo podamos proclamar y multiplicar. El siervo negligente, dice ahí la escritura, que tuvo miedo. Y a veces hay estas circunstancias. Quien tiene miedo de ir a predicar a un lado. Yo sé, yo conozco el mensaje de salvación, pero me da miedo predicarle a esa persona, me da miedo predicar en ese barrio, me da miedo predicar en ese sector. Y encontramos los que esconden el talento diciendo, no, yo allá no voy porque eso es peligroso, allá no voy porque es muy frío, allá no voy porque es muy caliente, allá no voy porque la gente allá es muy blanca, es muy negra. Y hoy día encontramos gente que está escondiendo el talento. Yo espero en el nombre del Señor que los pastores que hoy se han ordenado no escondan el talento, sino que lo desarrollemos donde el Señor nos lleve, sea en el calor o sea en el frío, sea en la montaña o sea en el llano, sea en la abundancia o sea en la escasez. Desarrollemos el talento que el Señor nos está entregando hoy, porque tenemos que entregar cuentas el día que el Señor venga. A su nombre sea la gloria. Después de mucho tiempo, vino el Señor y pidió cuenta a sus siervos. Oiga, hermano, el apóstol nos enseña a nosotros primero que de qué debemos de estar orgullosos si todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido. La vida la hemos recibido del Señor, la salud la hemos recibido del Señor, la inteligencia innata la recibimos del Señor, el don del Espíritu Santo lo recibimos del Señor, la salvación la recibimos del Señor, el mensaje lo recibimos del Señor y la imposición de manos cuando se imparten dones la recibimos del Señor. Pero el Señor nos los da para que nosotros lo multipliquemos. Así que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo, nada es nuestro. Ni nosotros somos nuestros. Porque no se nos puede olvidar que antes éramos esclavos del diablo, pero nos entregamos al Señor para ser siervos del Señor Jesucristo. No nos pertenecemos. Él nos hizo un llamado. Él nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos negamos, renunciamos a los intereses personales, renunciamos a los proyectos personales, nos entregamos a Él. Venga, tome su cruz y sígame. Nos tocó tomar la cruz, la hemos asumido, pero cuando la asumimos, el Señor no nos dejó solos, nos dotó con dones espirituales, nos dio dones gloriosos, dones poderosos, dones maravillosos que no eran nuestros. ¿Se acuerdan de aquellos pescadores cómo se quedaron los gobernantes impresionados? ¿De dónde les da a estos hombres tanta sabiduría? ¿De dónde les dado ese poder y esa autoridad que tienen? Si ellos son hombres indoctos, hombres del vulgo, pero el poder del Espíritu Santo da una dotación mucho mayor que el conocimiento científico y que cualquier influencia humana. Es el poder de Dios respaldándonos. Un hombre dijo, hay embarcaciones muy bonitas. Una embarcación es muy bonita y está bien segura y es muy segura en el muelle. Pero las embarcaciones no fueron diseñadas para que estén de adorno en los muelles. Una embarcación se sabe si es buena cuando va
y enfrenta los embates del río, del mar, cuando va y navega. Y quiero decirle esto, los dones pueden ser muy bonitos y decir, ese hermano esto y lo otro, pero hay que bogar mar adentro. Hay que salir con los dones que tenemos y bogar mar adentro. Hay que entrar a las multitudes, hay que ir más allá del rincón donde estamos. No esconda el talento que Dios le ha dado. Gracias a Dios por los hermanos que toman ese talento, esa gracia, esa sabiduría, ese ministerio que Dios le ha dado y los dones que Dios le ha dado, y salimos a donde nos manden. Allá vamos en el nombre del Señor Jesús con la disposición, y Dios los respalda maravillosamente, se multiplican. Son muchos los que se salvan, se multiplicó el talento de la salvación, lo dimos a conocer a otros, otros lo entendieron y lo dieron a conocer a otros, y viene el crecimiento de la iglesia del Señor, y esperamos ese día que es muy pronto, cuando el Señor venga y decirle, Señor, un día me llamaste, un día, Señor, yo decidí obedecer el llamado, no tenía experiencia, no tenía conocimiento, no tenía habilidades, pero tú fuiste el que me dotaste, tú fuiste el que me diste los dones, y yo salí, Señor, a desarrollar estos dones. Aquí tienes, Señor, otros dones, he ganado con ellos. Y escuchar esa dulce y preciosa voz del Señor que diga, ven, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, qué bueno. Nosotros tenemos muchas limitaciones humanas, pero el poder del Espíritu nos ha dotado y el Señor nos ha respaldado. ¿Sabe lo que es el Señor que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? Y que nos dice, yo soy el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y que dice, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos con el que tiene todo poder. Estamos con el que para él nada es imposible. Y estamos con el que vive por los siglos de los siglos. Eso nos da seguridad. Hoy, bajo la imposición de las manos, en el momento que los hermanos, estos 4 hermanos sean ordenados, se sucederá un milagro glorioso, porque es el Señor el que lo ha prometido. En el momento en que se impongan las manos sobre el hermano, sobre los hermanos, el hermano Jorge Enrique Suaza, sobre el hermano Francisco Javier Hurtado, cuando se impongan las manos sobre el hermano Jair Celis Atuesta y sobre el hermano Pablo Emilio Riasco, eso no es sencillamente, hoy no es un hecho igual a los otros. No es como cuando se imponen las manos para sanar a un enfermo. No, esta imposición de manos tiene un respaldo divino, es un acto solemne en que el Señor a ustedes, mis hermanos amados, les va a dotar de dones y de ministerios. Le va a llenar de más gracia, de más sabiduría, les va a llenar de más autoridad, le va a llenar de más poder, le va a llenar de su gloria. Seguirá siendo igualito. Si es bajito, seguirá siendo bajito. Y si es alto, alto, gordo, flaco, moreno o blanco. Pero por dentro, aleluya, por dentro hay una dotación. Hay una investidura. Hay una gracia de Dios. Para que cuando te puedas acercar más al Señor, tener más fácil acceso. Para que puedas encontrarlo cuando lo busques. Para que puedas pedir su inspiración, su respaldo, su unción, su gracia, su sabiduría, y ver que el Señor está ahí para respaldarte siempre que bogues mar adentro, siempre que lances la red, siempre que te atrevas a trabajar. Entonces los dones que el Señor te ha dado se irán desarrollando y el Señor te irá dando más gracia, sabiduría y habilidades, más dotación. Y más almas, o sea, se multiplicarán los dones. Uno sale y predica, enseña, el Señor revela la palabra, y a ese que se le reveló, él va y le predica a otro, y ese a otro, y hermano, qué iglesia preciosa que el Señor está levantando. Amén. Pero no esconda lo que Dios te ha dado. Porque no lo has escondido, la iglesia reconoce que has trabajado, y hoy llamamos a los hermanos a la ordenación al santo ministerio. Bendito sea el Señor. Pero hermano, no pierdas, porque también las cosas que no se usan se atrofian. Las cosas que no se usan
se dañan. Y yo he encontrado a veces así. Hay herramientas que no se usan y cuando se van a usar se han oxidado, se han atrofiado. Hay herramientas eléctricas a las que le sale un moho, le sale algo que hace que los contactos estén aislados y ya no funcionan. Y entonces nos podría suceder como a la mujer que se le perdió la moneda. Yo creí que yo tenía, pero el desuso hizo que se perdieran las habilidades. Hermano, la dotación que usted va a recibir hoy es para que con más autoridad, con más respaldo de Dios, con más acercamiento al Señor, con más gracia, sabiduría, usted pueda desarrollar el ministerio que el Señor le ha dado y sepa que el Señor le respaldará, le ayudará y entonces verás multiplicado los talentos que Dios te dio, multiplicado. Y qué bueno que puedas tener hijos espirituales con la misma gracia y la unción que Dios te ha dado. Así que valoremos lo que el Señor nos ha dado, porque nos tocará entregar cuentas, Amén. Y qué bueno que cuando entreguemos cuentas podamos decirle, Señor, lo que me diste, mira, Señor. A mí me alegra cuando dicen, un joven un día me dijo, un señor que me visitaba y me dijo, oiga, ese que predicó ayer, crecimos en el mismo barrio, estudiamos juntos la primaria, el bachillerato y hasta trabajamos juntos por ahí en lo que nos salía para trabajar. ¿De dónde este hombre salió así de pronto y cómo habla de bonito? Y cómo así que cuando él habla lo hace llorar a uno. Le digo, no. Él creció junto a usted. Él iba con usted hasta ahí, hasta el día que se entregó al Señor. Y el día que se entregó, Dios le dio una gracia, una sabiduría, una dotación de poder. Le dio unos talentos, le dio unos dones. Y fíjese, ya no es el mismo. Crecimos juntos, éramos vecinos, éramos del mismo barrio, estudiamos juntos y hasta trabajamos juntos. Pero ¿de dónde este hombre cambió? La gracia del Señor y el desarrollo de los talentos que Dios le ha dado. Rompió ese primer obstáculo del miedo y del temor. El de un talento se quedó ahí. Me da miedo, no me atrevo. No, te digo, sí me atrevo. Si el Señor está conmigo, con el Señor haremos proezas. Y se atrevieron en el nombre del Señor y se encontraron con que el Señor respalda, con que el Señor ayuda, con que el Señor bendice, con que el Señor nos ayuda a crecer y a desarrollar. Que Dios les ayude a desarrollar los dones ministeriales que el Señor nos ha dado. Así que, hermano, por eso el apóstol le dijo, ten cuidado de ti. No descuides el don que hay en ti. Ten cuidado de lo que enseñas. Ten cuidado de la doctrina. Hay tantas advertencias. ¿Cómo escaparemos si descuidamos lo que tenemos? Una salvación tan grande. Nos toca seguir cuidándonos y ahora más. Porque entre más cosas de valor uno tenga, más hay que cuidarse. Cierto que no es lo mismo cuando salimos a la calle con 20,000 pesos que cuando salimos con 20 millones. El día que usted sale con 2,000, 3,000 o 10,000 pesos, usted va tranquilo, no le preocupa, no teme ni que lo asalten. Sí, tiene precauciones porque lo pueden herir, pero el día que usted va con millones, toma muchas medidas de seguridad, toma muchas medidas de protección. Pues hermano, esta salvación, este ministerio, esta gracia y los dones que hemos recibido, hermano, hay que cuidarlos y hay que tener muchas medidas de protección y de seguridad. En medio de un mundo corrupto y perverso, cuidemos, retengamos lo que hemos recibido. No descuidemos nuestra salvación ni nuestro ministerio. Tengamos cuidado primero de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que enseñamos. Entonces, el Señor bendecirá su ministerio. Serás un varón aprobado y la mano del Señor te respaldará maravillosamente. Yo les invito a estar en pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos ayude.
y valore lo que hoy va a suceder en su vida, mis hermanos amados, y lo que ha sucedido en los que hemos conocido al Señor. Valoremos, amén, y desarrollemos lo que el Señor nos ha dado. Amado Señor Jesús, te doy gracias por tu grande amor. Señor, por dejar tu trono de gloria, por venir a este mundo, por exponerte, Señor, a todos los ataques y dificultades. Señor, por vencer al diablo, al mundo, a las potestades del mal, por vencer a la muerte, por resucitar victorioso y por darnos este evangelio glorioso, Señor. Hoy te doy gracias por los dones que nos has dado, la salvación, el ministerio, la gracia y la sabiduría, la salud para servirte. Hoy renovamos nuestros votos, seguimos siendo tuyos, dependemos de ti. Guárdanos, Señor, y enséñanos a guardarnos y a guardar lo que nos has dado. Y respáldanos, Señor, te necesitamos, oh Dios. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, queremos serte fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén.